Bueno, vamos a intentar explicar en vídeo la aberración que ha sucedido con nuestra familia, e intentar que se entienda haciéndolo por medio de un vídeo, ya que llevamos escritos más de 100 denuncias penales, porque lo que ha sucedido con nuestra familia es penal y parece que no nos entienden o no llevan a cabo lo que deberían de llevar a cabo. Es decir, bueno, un juzgado sí que lo admite como, en un principio, como delito o posible delito de falsedad, que queda bastante claro, entiendo yo, que ahora veremos. Y esta es una parte, pero las irregularidades han sido muchas y desde luego esto tiene que solucionarse ya, porque el daño realizado tanto a nuestros hijos como a nosotros, a la familia en general, no solo es irreparable, sino que debe de terminarse ya, porque parece que no tiene fin y que esto va a continuar hasta el infinito. Aquí lo que hace falta es justicia real y efectiva, que es lo que supuestamente nos garantiza el sistema judicial, que parece ser no estar cumpliéndose. Vamos a analizar el juicio, pero primero tenemos que ponernos en el contexto de cuándo sucede el juicio y cómo se retira la tutela de nuestros hijos. El 30 de junio de 2015 nosotros vienen a nuestra casa a comunicarnos que nos han retirado la tutela y custodia de nuestros hijos y que deben de ingresar en una residencia. Esto viene la Comisión de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, junto con policía local, incluso amenazándonos con ponernos en busca y captura o no sé qué historias. Entonces nos quedamos en absoluto, bueno, perplejos y por supuesto muy sorprendidos, porque no hemos sido informados de que había la posibilidad de un posible riesgo de nuestros hijos. Todo lo contrario, nosotros se nos hizo un estudio a la unidad familiar por parte de un psicólogo y trabajadora social, que ahora veremos que es la misma que hace el informe luego negativo, del cual no teníamos constancia, pero a nosotros en todo momento se nos evaluó durante 6 meses, el psicólogo y la trabajadora social, y nos dijeron que bueno, iban a pedir el archivo porque no veían ningún tipo de problema. Y fue el único realizado a la unidad familiar, no hubo ninguno más. Por tanto, no creíamos en ningún momento que pudiera caber la posibilidad de un desamparo. Entonces, cuando somos comunicados de esto, somos amenazados posteriormente con que si llevábamos los niños al parque se los llevarían del parque, que se los llevarían del colegio, que era mejor que los entregáramos voluntariamente. Todo esto, como comprenderán, es una tortura psicológica muy fuerte, tanto para nosotros como para los niños, ¿no? Es decir, sabíamos que si los sacábamos a los niños a la calle, se los llevaban. Pero no solamente que se los llevaban, sino que como que te presionan para que los entregues voluntariamente. Bueno, lo que te deja en una absoluta indefensión por otro lado. Pero vamos a esto porque yo he dicho que el 30 de junio la Administración Pública declara en desamparo a nuestros hijos. Vale, estamos hablando del 30 de junio de 2015 y esta resolución se impugna ante los juzgados de familia, como así decía el papel que se podía impugnar. Esta impugnación recae en el juzgado 79 de familia, que es donde se celebra el juicio, en el 79 de familia. Este juzgado 79 de familia se celebra una vista que no está pública, porque la verdad es que la vista que se celebró el 11 de noviembre de 2015, es decir, desde el 30 de junio que la Administración Pública declara en desamparo a nuestros hijos, el 11 de noviembre de 2015 se celebra la vista donde nosotros pedimos que los niños no sean ingresados en una residencia, que se haga el juicio primero, porque esto es un error de la Administración, es decir, que no es posible. Entonces, en la medida cautelar se pide que no se lleven a los niños. Sin que este juzgado, el 79, resuelva esa vista de medida cautelar para que no se lleven a los niños, el 18 de noviembre de 2015, es decir, estamos hablando de 7 días después, llaman por teléfono a las 9:30 de la mañana, se identifican como policía del Grume me entero luego posteriormente que es la Policía Nacional de Menores, del Departamento de Menores,
diciendo que entregamos a los niños o entran a la fuerza en nuestra vivienda. A las 9:30 de la mañana. ¿Vale? Cuando nosotros decimos, oiga, que no es posible, que no hemos sido notificados de nada, que la jueza del 79 no ha resuelto nada, me dicen, no, es que esto no viene del 79, viene del 85. Empecemos por la primera prevaricación que viene por parte del juzgado 85. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué digo prevaricación? Por lo siguiente. Cuando el policía del Grume me dice a mí que es que no se nos ha notificado a propósito, empezamos con la primera irregularidad, ¿no? No se nos ha notificado a propósito la entrada en la vivienda, cosa que está muy protegida por la Constitución, la inviolabilidad del domicilio. Para entrar en un domicilio tiene que cumplirse una serie de requisitos muy escrupulosamente, ¿vale? Porque la Constitución lo defiende como un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio. Bien, entonces no se nos notifica, según ellos, por si nos llevábamos a los niños. Si nos hubiéramos querido llevar a los niños, no hubiéramos ido a la vista del día 11. Entiendo yo. Vale. Entonces, empezamos por... Entran, rompen el portal, la puerta, se llevan al niño de la cuna, a las niñas en la ducha que se encontraban en ese momento, pum, pum, todo esto. Nosotros nos obligan a permanecer sentados en la sala de juego sin permitirnos ni siquiera despedirnos de nuestros hijos y sin ni siquiera poder explicar nada a los niños, que como comprenderán, si nosotros, después de todo esto, yo no podía entrar en mi casa, ni mi marido ni yo, estuvimos más de una semana en un hotel, gastándonos una pasta porque no podíamos ni entrar, no sé qué efectos psicológicos ha podido causar en niños tan pequeñitos de 2, 5 y 7 años. Vale, pero vamos a lo legal, Cuando estos señores policías se llevan a nuestros hijos, junto con, parece ser, personas que trabajan para una empresa privada, al menos eso me dijeron así, señoras que trabajan para una empresa privada, se llevan nuestros hijos, nos arrojan un papel, un documento que viene del juzgado 85 de familia, donde claramente el papel dice que hay 20 días para recurrirlo. Por tanto, al no habérsenos notificado a propósito, lo que nos dejan es en indefensión y la imposibilidad de recurso. ¿Vale? No solamente eso, en ese mismo documento dice claramente que el que debe de tomar la decisión de una entrada en un domicilio es el que conozca del caso. Por tanto, el 85 debería de haberse inhibido al 79, a este, que es el que sí conocía del caso. Pero no lo hace. No solo no lo hace, sino en el mismo documento admite que sí es verdad que la madre ha impugnado. Pero que no, porque además dice madre, pero esto es curioso, porque fuimos los dos, mi marido y yo. Lo que pasa es que solo me dan abogado para mí. Sí. O sea, eso es otra cosa que entiendo irregular. Y no lo dejan ver el expediente. La cuestión es que vale, entonces dice que sí que ha impugnado, es decir, que ya sabía el 85 que otro juzgado era el que conocía del caso. Por tanto, no puede decir que no supiera la existencia de otro juzgado. No tiene excusa para no inhibirse. Pero aparte de todo esto, es que encima en ese documento dice que no ha habido ninguna, que a pesar de que sí estaba impugnado, no había ninguna medida cautelar solicitada. Y es absolutamente falso, puesto que se había celebrado incluso una vista el día 11, 6 días antes. Es decir, si 7 días, antes. Si un juzgado que da una orden tan grave de entrada en una vivienda no se ha preocupado en saber que se había celebrado una vista el día 11, que además estaba pendiente de resolución por parte de la jueza del 79. Quien puede dar, disculpa Sí. que te corte, quien puede dar la orden de entrada al domicilio es solamente el juzgado número 79, y aquí la ha dado el 85, y digamos, ellos manifiestan saber que quien entendía el caso era otro. Claro. Así que es totalmente intencionado, ¿está? Correcto. Así que intencionado ya es un delito de prevaricación. No solo intencionado, sino totalmente ilegal. Es decir, eso debería haberse anulado y retrotraído inmediatamente. Esa actuación. Sí, pero no se hace. Aquí no se hace nada. Es verdad eso. Vale. Entonces, desde que se llevan a nuestros hijos el 18 de noviembre de 2015, en las circunstancias en las que se los llevan, donde son llevados a Isabel Clara Eugenia, el centro de acogida primera instancia de Madrid, de primera acogida de Madrid. Perdona que te corte, no sé si no te gusta que te corte, pero bueno.
que hay una cosa muy importante. La orden de entrada, hay que tener entendido que la administración pública no puede dar una orden de entrada a una vivienda. Y los actos que derivan de una administración pública no pueden ser tomados en cuenta a la hora de dar la orden. Por tanto, cuando el juzgado 85 o el 79 da por válido documentos generados por la administración pública, está actuando básicamente en una nulidad en pleno derecho. Significa, quiero decir con esto, de que los actos que cometen no son en sí legales. Nosotros incluso hemos solicitado que ha sido algo nulo de pleno derecho. Esto está así, una cosa que no tiene cabida. Por eso lo que queremos hacer un vídeo para ver si se nos entiende mejor. Vamos por fechas, ¿de acuerdo? El 18 de noviembre de 2015 se retiran los niños de modo irregular por parte del juzgado 85. Se los llevan a Isabel Clara Eugenia, ocasionando daños irreparables a los menores, porque no solo al niño pequeñito de 2 años le sacan a sus padres, un niño que estaba durmiendo en su cuna a las 9:30 de la mañana, policías vestidos con sus armas y todo, se lo llevan. Un niño dormido que se despierta en semejante situación, con sus hermanas que se las llevan envueltas en una toalla con el pelo mojado en pleno invierno, porque eso nos lo dijeron nuestros vecinos, nosotros no lo vimos. Sino que además lo separan de sus hermanas. Imagínense ese niño. Bien, pero al margen de lo ya sucedido, que es una aberración completa, vamos a por las fechas. Se lo llevan el 18 de noviembre de 2015. No se celebra el juicio hasta el 7 de julio de 2016. Es decir, unos 8 meses después de esta aberración. ¿Vale? Este es el juicio. En este juicio, ni a mi marido ni a mí se nos permite declarar. No conoce ni la voz nuestra jueza. La jueza, perdón. No se nos permiten los testigos. No se nos permite presentar como prueba ni las cuentas bancarias, ni los testigos, ni las declaraciones juradas de las personas, ni nada. Los informes médicos privados, porque nuestros hijos iban a médicos privados. Nada. No se admite nada más que la declaración de esta señora. Esta señora que se llama Tania García, que es la que hace 2 informes, que es lo que vamos a analizar ahora. El positivo primero, con el señor Jorge, y luego el negativo con un psicólogo que no conoce a la familia ni se hizo ningún estudio a la familia. Donde nada más y nada menos que se pide la retirada de tutela y custodia y la entrada de los menores en una residencia. Pero vamos a escuchar su testimonio y vamos a ir analizando parte por parte lo que dice. Vamos a ver, aquí entra en el juzgado y ahora escuchémosla y os digo. Buenos días. ¿Me dice su nombre y apellidos? Tania García Bermejo. Buenos días, doña Tania. ¿Jura usted seguramente decir la verdad a lo que se le pregunte? Comprometo. Bien, pues sabe usted que está bajo promesa, que tiene obligación de ser veraz. Usted ha tratado a la familia Villarreal García, ¿verdad? Sí. Ha estado usted tratando a los 3 niños. A los 2, al menor no le conocía. A los 2 mayores. Pero sí, había nacido cuando yo trabajaba con la familia. Vamos a hacer un inciso que considero importante. La jueza le pregunta, ¿usted ha tratado a los 3 niños? Ella dice, bueno, las 2. Al niño no lo he conocido. Digo esto porque es un inciso que me parece importante, porque ella hace un informe, el segundo informe que hace, donde pide la retirada de tutela y custodia de un menor que no conoce. 2 añitos, el niño no lo conoce y pide que se le ingrese en una residencia. ¿Cómo se puede pedir la retirada de un menor al que no conoces? ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir un poquito más. A los 2 mayores, muy bien. Y ha elaborado usted 2 informes al menos, ¿no?, sobre ellos. No recuerdo, pero sí he realizado informes. Muy bien, pues conteste por favor a las preguntas que le formula. Señora letrada. Hola, señoría. Buenos días. Vamos a ver. Y quería preguntarle, ¿no recuerda usted los informes? Es que en el primer informe, que es de diciembre del 2012, intervino un psicólogo en las entrevistas. ¿Lo recuerda usted? Sí, mi compañero Jorge. Ahí admite la señora Tania García que en el primer informe, que es el positivo, hay un psicólogo que se llama Jorge. Esto lo digo porque es importante, porque luego dice que no, que es un informe que hace ella solita en un mes. Pero vamos hacia adelante. Aquí reconoce que sí, que Jorge es con el que realiza ella el primer informe. Siempre ha estado con un psicólogo. Siempre. Y siempre, jamás hemos tenido una entrevista con la señora Tania a solas. Siempre que hemos mantenido entrevistas y han venido a casa y todo ese estudio que realizaron durante 6 meses ha sido
en presencia del psicólogo. Ella y el psicólogo, jamás a solas. Bien, luego no firmó este informe, pero sí colaboró en la elaboración de las conclusiones. Sí, firma el informe. No, vamos. En principio todos los informes se firman entre los dos. Pero en este caso es que se fue a México. Entonces yo lo que le quería preguntar es si él colaboró en la confección de este informe. Se fue a México después de realizar el informe. Bien, posteriormente... Ahora vamos a acotar esto, porque esta señora dice que el informe sí que lo firma el señor Jorge antes de irse a México. Pero en el informe que nosotros tenemos, que por cierto vamos a ver el inicio del informe, julio de 2012 y fecha de final de valoración 28 del 12 del 2012, y digo esto porque es una valoración psicosocial, para que quede bien claro, valoración psicosocial, es decir, la trabajadora social y el psicólogo. Pero vamos a la firma, veremos como en el informe que nosotros tenemos no aparece la firma del señor Jorge, solo la firma de la señora Tania García. Vamos al final, aquí está Tania García, y aquí falta, no está la firma del señor psicólogo. Según la señora Tania García, ese señor firmó antes de irse a México, sin embargo no aparece. Entonces ya es una cosa que al menos tendrá que aclararse. Esto del expediente. ¿De acuerdo? Este es informe, además, este informe que podemos ver aquí, vamos a verlo, pone claramente aquí, por ejemplo, tras la valoración, queda claro que es una valoración, porque veremos luego cómo ella le quita importancia, como que es algo de un mes o algo así. Tras la valoración realizada de la situación de los menores, valoramos que en el momento actual no existe ningún riesgo moderado o grave en las niñas que motive nuestra intervención. Como ella dice bien, las niñas, porque ella dice no conocer al niño, no se hizo una valoración con el niño, jamás. Pero sin embargo dice que sí es verdad que el niño había nacido cuando hace el informe negativo, el siguiente que veremos luego.